desde sus inicios? A. La educación obrera. B. La privatización de empresas. C. La creación de bancos para trabajadores. D. La eliminación del salario mínimo. La respuesta correcta es A. La educación obrera. ¿En qué década la CTM logró el reparto de utilidades para los trabajadores? A. 1940. B. 1950. C. 1960. D. 1970. La respuesta correcta es C. 1960. Estimados compañeros, a través de la representación de la CTM en el Consejo de Administración del FONACOT, se han impulsado programas que hacen que obtener un crédito sea más accesible. Cada esfuerzo que haces día a día construye tu futuro, pero para crecer necesitas herramientas que te impulsen. Gracias a este esfuerzo, las y los trabajadores pueden acceder a beneficios como tasas de intereses más bajas, descuentos vía nómina y trámites ágiles sin necesidad de fiador. Para lo que necesites, mejorar tu hogar, equiparte o darte un respiro. Tú decides. Y porque sabemos que el esfuerzo de una mujer mueve familias y empresas, ahora cuentas con el crédito Mujer Fonacot, con tasas preferenciales y mayor facilidad de pago, para apoyarte en cada paso. Gracias a la representación de la CTM, los derechos de los trabajadores se traducen en beneficios reales. Acércate al Fonacot o a la CTM para más información y sigue nuestras redes sociales para conocer más sobre tus derechos y oportunidades. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto sabes sobre la CTM? ¿Cuál fue una de las principales conquistas laborales impulsadas por la CTM en los años 70? A. Creación del Infonavit. B. Aumento del salario mínimo. C. Reducción de la jornada laboral. D. Creación del IMSS. La respuesta correcta es A. Creación del Infonavit. ¿Qué logro importante obtuvo la CTM en 1997 para la seguridad económica de los trabajadores? A. Creación del Seguro Social. B. Establecimiento del salario mínimo. C. Creación de las AFORES. D. Reducción de la jornada laboral. La respuesta correcta es C. Creación de las AFORES. ¡Bien hecho! Síguenos en nuestras redes sociales para saber más sobre la CTM y su historia. El desarrollo de las y los trabajadores es nuestra misión. Creemos en el conocimiento como herramienta de cambio, en la capacitación como motor de crecimiento. Por eso, en la CTM hemos formado alianzas estratégicas para ofrecerte webinars gratuitos sobre liderazgo, empleabilidad, negociación, ley federal del trabajo, tecnología y mucho más. Contenido diseñado para impulsar tu desarrollo y abrirte nuevas oportunidades. Aprende de los mejores, fortalece tus habilidades y avanza en tu camino laboral con cada sesión. Porque cuando nos desarrollamos juntos, crecemos profesionalmente y fortalecemos a nuestra confederación. Sigue nuestras redes y sé parte de lo que viene.
Hola a todos y a todos, buenas noches, bienvenidos a este webinar que el día de hoy tiene como nombre Inteligencia Artificial para Todos. ¿Cómo podemos aprovechar su potencial en tu día a día? Este espacio creado para acercar al mundo de la inteligencia artificial de manera clara, práctica y pues también accesible para todas las personas, sin importar nuestra área de trabajo o el conocimiento que tengamos previo sobre esto. Este evento, como ustedes lo saben y los que no se los platico un poquito, es una iniciativa del Instituto de Innovación e Investigación de la CTM como parte de nuestro compromiso con la formación continua, también con el desarrollo de habilidades digitales y pues con la preparación de nuestros compañeros y compañeras para los retos que vienen para el mundo actual. El día de hoy tenemos el gusto de llevar a cabo este webinar en colaboración con nuestros compañeros de Bechapra, con quienes compartimos la misión de acelerar este conocimiento de forma práctica, también de forma útil y con enfoque en el bienestar laboral de todos. Agradecemos también a la CTM Nacional y a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por continuar impulsando estas iniciativas que a todas nos fortalecen las capacidades tecnológicas y también profesionales de nuestra estructura sindical. Mi nombre es Jos, mucho gusto, y estaremos aquí moderando esta sesión en la que conoceremos qué es la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado y pues sobre todo cómo aplicarla de forma sencilla en nuestra vida diaria y pues también sepan que la podemos aplicar en el trabajo. ¿Qué abordaremos el día de hoy, compañeros? Durante esta sesión revisaremos qué es la inteligencia artificial y por qué está transformando el mundo. También vamos a tener un recorrido súper rápido de la historia y pues también de su evolución, porque todos los días está evolucionando el tema de la inteligencia artificial. Usos prácticos en la vida personal que le podemos dar a esta y su aplicación en el ámbito profesional. Vienen cosas muy interesantes. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Daniel Alberto González García y él es licenciado en diseño, en animación y en arte digital también. Es maestro en mercadotecnia digital y actualmente gerente y líder en el equipo de Engonga, con una amplia experiencia en el liderazgo operativo, en atención al cliente, en el rediseño institucional y pues hoy nos va a explicar cómo aplicar la inteligencia artificial en acciones reales de nuestro día a día. Les invitamos a dejar sus preguntas a través del chat de Zoom y pues también dejarnos las preguntas en nuestra transmisión en Facebook y pues cuéntenos, los queremos escuchar, los queremos leer, de qué federación, de qué estado nos acompañan, si son también estudiantes de alguno de nuestros programas educativos, si vienen de otro lado, cómo llegaron aquí, queremos leerlos en estos chats. Y pues bienvenidos a todos. Y ahora sí les cedo la palabra y bienvenida a nuestro ponente, Daniel González. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Antes que nada, espero que tengan una bonita noche. Sí, como dijo la licenciada, pues hoy vamos a hablarles sobre la inteligencia artificial. Permítanme compartirles. El plan es 4 sencillos pasos, un poco de qué es la inteligencia artificial, un poco de su historia y de en qué punto llegó un salto en el que ahorita se está evolucionando muy rápido, el uso que esta puede tener en la vida personal, porque sí, realmente una de las aplicaciones que más ha beneficiado, curiosamente es más a una vida personal y el uso que se le puede dar en un ámbito profesional de manera general, porque sí, se puede usar de manera general y es bastante llamativo. Para empezar, pues la IA, a pesar de que es un campo de la informática, que lo que hace es buscar imitar el comportamiento humano. En unas palabras más coloquiales, lo podríamos tomar como un pensamiento lógico. La IA casi siempre funciona en un pensamiento completamente lógico, en un punto de posibilidades de si pasa esto o aquello, ¿qué es lo que puedo hacer? La diferencia a día de hoy con el pasado es que a día de hoy puede reescribir su código y aprender de todo eso. Entonces, realmente la IA está dividido en 2 áreas. Se puede considerar como IA débil y IA fuerte. La IA débil podría ser toda aquella que tiene tareas completamente automatizadas, tareas como es el ensamble de máquinas, tareas como puede ser inclusive las plataformas de streaming con los efectos que tienen algunas aplicaciones, como puede ser Instagram o TikTok. En general son IA porque involucra reconocimiento de rostro, involucra traqueo en el rostro, que es algo que yo vi mucho en la animación, y es algo que se hace de manera automática, que es
algo que como tal es lo que busca la inteligencia artificial, una automatización en las actividades y una mayor agilidad y mejora que nos va a dar pues un paso muy grande en todo lo que es tiempo. La IA fuerte ya vendría siendo lo que pues, vemos mucho en las películas, las IAs que ya nos reemplazan o buscan imitar a los humanos. Ahorita el desarrollo en IA por texto y en voz es lo que más se ha dado pues, noticia y hasta cierto punto pánico, pero pues realmente ocupa varias técnicas. El aprendizaje automático es una de las características principales de la inteligencia artificial. Todas las todas las inteligencias inician siendo, vaya, muy torpes. Y es que esto se debe a que empiezan de, así como el humano, a base de prueba y error hasta poder hacerlo. Un ejemplo muy claro es la gente que ha creado inteligencias que pueden pasar un juego como el Super Mario, como el Tetris, que inician perdiendo demasiado y poco a poco lo empiezan a pasar. Entonces, esto es lo que empieza a generar como sus redes neuronales, que vendría siendo su información y su procesamiento del lenguaje, que es lo que lo ha permitido pues, sobrepasar la barrera del idioma, ya que lo hace como por semejanza. Ustedes, cuando envían un mensaje a una inteligencia artificial o a un asistente virtual, no precisamente tiene una biblioteca en cada idioma, sino tiene un reconocimiento de patrones en escrituras, y este reconocimiento le dice más o menos qué significa, identifica rápidamente el idioma sin estar buscando uno por uno. Y pues el poder computacional es lo que le ha dado ahorita la agilidad completa. Pero pues pasemos por una de las cosas más importantes en la historia. La IA no es tan nueva, realmente es muy antigua. O sea, en 1950 fue cuando se estaba ya pensando en la automatización de las máquinas y se creó el test de Turing. El test de Turing, que es un test que le hacen a las inteligencias artificiales para ver qué tan humanas pueden ser o pueden imitarlo. Al inicio siempre era como de que un niño de 2 años, un niño de 3 años, de 5, ahorita ya es más avanzado, pero en 1950 surgió, pero hasta 6 años después, en el 56, fue cuando se le dio como este término de inteligencia artificial por John McCarthy, que ya era una máquina que empezaba a tomar iniciativas en cálculos, aunque al inicio todo siempre ha sido muy militar, es algo que siempre ha surgido. Muchos avances tecnológicos se deben a situaciones militares, como lo fue el Internet, como lo fueron las aeronaves. En este caso, en el 56 ya había una máquina que estaba buscando hacer estrategias, lo cual nos llevó a casi 11 años después conseguir una máquina que jugara ajedrez, que de hecho es por eso el año de la imagen. Es él jugando ajedrez con una inteligencia soviética que se llama, bueno, que en ese momento se llamaba Korot, y la inteligencia ganó 3 de 4 partidos contra John McCarthy, pero es para que vean que la inteligencia realmente lleva mucho tiempo, o sea, no es algo que surgió apenas en los 2000, que surgió apenas con ChatGPT, con Siri, con todos ellos. Es un concepto que lleva un tiempo, pero esto realmente es un poco por la época. En los años 80 y 90 es cuando en verdad su avance es muy notorio. O sea, en verdad en los 80 y en los 90 surgió la posibilidad de una inteligencia de reescribir o escribir en su código, que era algo que antes no se sabía. Ahorita de hoy, bueno, los programadores normalmente cuando hacen una aplicación o un NPC o algún, sí, algo que va a reaccionar ante una situación, pues el programador sabe qué va a hacer. O sea, porque la misma persona lo escribió y le dio la indicación de, si pasa esto, vas a reaccionar así o vas a reaccionar de esta otra forma. Entonces, como tal, en los 80s y en los 90s fue cuando ya se empezó a hacer este aspecto de autoaprendizaje, lo cual empezó a hacer que las IAs y algunas competencias, sobre todo en los 90, algunas competencias empezaron a tomar valor y mucho impacto, que fue en donde más empezó a hacer todo este auge de conceptos robóticos, de conceptos de IA. De ahí salió un poco también la historia de la película de Yo Robot. Pero hay 3 puntos importantes que tiene una inteligencia, que es una razón por la cual tampoco hay que tenerles tanto miedo. La primera son los datos masivos, o sea, realmente el salto que tuvo la inteligencia artificial se debe completamente, en su mayoría, al Internet, por el acceso a la información, aunque la inteligencia existe un poco desde antes,
esa limitante de qué tanta información puedo obtener es lo que hizo que pues no se viera tan grande, porque precisamente sus respuestas son limitadas. En los videojuegos, en los videojuegos sobre todo se nota mucho esto, de que los personajes que están ahí como adicionales realmente sí tienen una inteligencia, pero como se limitaba el almacenamiento que estaba en el juego, pues obviamente no iban a poder hacer muchas cosas. Aún así hay juegos que se adaptaban mucho, otros que pues sí tenían patrones, que son ya de los más antiguos, como Pac-Man y todo eso. La otra es que el poder computacional, conforme, conforme ha ido creciendo, pues permite una mayor cantidad de cálculos, una mayor velocidad de cálculos y obviamente un mejor desempeño que pues ahorita de hoy estamos como en una carrera por el procesador cuántico de Majorana que creó Meta. Entonces, esa carrera tecnológica ha hecho que cada vez crezca y crezca y crezca este poder computacional que es lo que les da esa agilidad. Y los algoritmos avanzados pues es obviamente el código que le permitió escribir en su propio código, lo cual son las tres bases importantes de la IA. Pero hay que tener en cuenta que pues, la IA sí o sí funciona como, si tú lo quieres ver como una persona, funciona como ese tipo de personas súper lógicas, porque no pueden ser emocionales, pueden imitarlo, que es algo que se trabaja a día de hoy, en imitar esa sensación emocional, pero no, realmente no pueden sentirlo, ya que eso es un efecto más biológico nuestro que de las computadoras. Entonces, una vez que surgieron estos avances, realmente ya se empezaron a ver en verdad los impactos que tuvo. En el 92, en Japón surgió una competencia de microratones. Esta competencia es muy interesante porque realmente aquí los microratones son una computadora chiquitita que sería del tamaño de un carrito de juguete. Y esta competencia en ese día, en ese momento, crean el laberinto. No es un laberinto que se tenga desde antes, se crea y los ratones empiezan a resolverlo y esto es por medio de tiempo. Esta competencia existe del 92, a día de hoy se sigue utilizando y el récord mundial, si no me equivoco, lo tiene un japonés y son 11 segundos para resolver el laberinto. Pero es que en ese momento ve el laberinto, puede elegir cualquier método, por cámaras, por recorridos, y en su memoria empieza a grabar esa información hasta resolverlo. Entonces, de alguna manera, este ratón o microratón inicia con cero memoria y empieza a escribir en su propia memoria todo eso para resolver el laberinto. Y esto es el 92, o sea, no es cosa de que sea ahorita 2016, 2020, 2025, no, esto existe pues desde hace más de 25 años, obviamente, hace más de 30 años, y luego en el 97 es cuando surgió Deep Blue. Esta noticia, de hecho, es una que yo recuerdo mucho por mi padre, porque le gusta mucho el ajedrez. IAs que empezaron a vencer a jugadores de ajedrez, que matemáticamente, pues de hecho el ajedrez es uno de los juegos más complicados de forma matemática. El número de jugadas del ajedrez es de 10 multiplicado 46 veces, o sea, 10 elevado a la 46 es el número estimado. Ese es el número de posibilidades de jugadas. Y Deep Blue de alguna manera pudo empezar a entrar en este tipo de jugadas y es lo que a día de hoy ha elevado mucho el nivel de competitividad en este deporte. Pero no es el juego más complejo. El AlphaGo el Go es un juego chino, bueno, sí es un juego chino, que es este tablero que tiene fichas blancas y fichas negras en donde se empiezan a voltear. Es un juego completamente de estrategia, pero esta clase de juegos son dos que simplemente elevaron mucho el desarrollo de la inteligencia artificial por cómo podía aprender y cómo empezaba a calcular, aunque en ese momento siempre lo definían como máquinas, se dieron cuenta que empezaba a deducir jugadas, a crear jugadas, y pues de alguna manera de estas IAs contribuyeron a los que son los actuales libros de jugadas de esta clase de juegos. Y hay una IA que también, hay otro juego todavía más complejo que es el ajedrez japonés que se llama Shogi, que también ya hay un libro de juegos que lo hizo toda una IA. Entonces, pues sí, las IAs como tal desde los juegos de mesa han empezado a aprender y aprender. Y este es el proceso básicamente de las IAs, o sea, prueba, error,
Entonces, entender como un poquito de que realmente, pues una IA existe desde hace mucho tiempo para quitarle el miedo y empezar a ocuparlas, porque hoy en día, en la actualidad, pues ya se ha integrado en nuestro día a día. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La IA, no sé si ahorita se han dado cuenta de que últimamente plataformas como Amazon, algunos bancos, ya tienen soporte de texto las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año. Esto se debe a inteligencia artificial, porque ya hay inteligencias artificial que se dedican a ellos y sí resuelven los problemas. O sea, en verdad, ya pueden resolver los problemas porque tienen acceso a la información y como tal la IA aprende de las personas. El test de Turing, por ejemplo, hace algo que pasó curiosamente a inicios de este mes, fue que ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más famosas, logró pasar el test de Turing con un 74%. Esto quiere decir que cuando la pusieron a platicar con personas, porque esto era por texto, este, el 74% de los participantes no identificó quién era la inteligencia artificial y es uno de los más altos. Cada vez que el test de Turing se resuelve o supera el 60%, se vuelve a formular, se modifica para hacerlo todavía más complejo para una inteligencia. Empiezan a meter preguntas más difíciles que son menos lógicas, pero pues, pues la IA aprende a base de prueba y error con la gente. Yo, la verdad, terminando ese pequeño resumen súper rápido, vayamos pues, realmente a lo que más nos interesa. O sea, si yo no ocupo la inteligencia artificial, recién estoy entrando a este mundo de la IA o me llama la curiosidad, ¿cómo puedo utilizarlo en la vida personal? Como les di el ejemplo con los asistentes, pues los asistentes también ahorita ya los tenemos en los teléfonos. Lo que es Siri, que es de los más famosos, Google Assistant y Alexa, pues realmente son asistentes personales que ya están a día de hoy. También Spotify tiene, por ejemplo, a esta DJ Lily que te personaliza un poco tu música y el objetivo es que aprende a base de lo que tú haces, de lo que tú escuchas. Realmente todo se maneja como por etiquetas y esas etiquetas son las que va a tener, pero esos asistentes virtuales pueden ayudarte. O sea, en el caso de Alexa, que es mucho control de casa, de luz y de todo eso, es algo que ya está. Las recomendaciones personalizadas es como lo que le decía de Spotify. En Spotify, DJ Lily se basa mucho en lo que escuchas, no solamente en tus listas de reproducción, sino en lo que tú escuchas continuamente y te empieza a dar recomendaciones de eso en ocasiones, incluso te recomienda canciones que ya no habías escuchado, pero como son canciones que no saltaste, te las deja y te las puede agregar y encuentras en muchas ocasiones muy funcional y tiene muchos aspectos positivos de la gente de que yo conozco gente que dejó de buscar su playlist habitual, vaya, y empezó a solo poner DJ Lily porque decían que pues es que me recomienda canciones que no tenía y sí me pone canciones que suelo escuchar. Y Netflix, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno en Netflix que casi nadie se da cuenta. Este, Y no capaz de hacer preguntas. ay, José Alberto, no estás muteado. Bueno, en Netflix, no sé si ustedes se han dado cuenta, si pueden hacer la prueba, les recomiendo que vean dos perfiles diferentes y es que Netflix hace varias portadas para sus series y películas y las recomienda depende del perfil de sus clientes. Esto también es con IA. Si ustedes tienen a algún familiar o amigo, tienen dos perfiles en su cuenta de Netflix, pueden notarlo. Yo, por ejemplo, yo que soy alguien que ve muchas películas de acción y cosas así, y pues mi madre que ve más series románticas que hay dramas y todo eso, ambos vimos una película que se llama Estado de Emergencia y las portadas eran diferentes. O sea, realmente si tú eres alguien que ve cosas de acción, la portada tiene más ese énfasis, más colores más vivos, más llamativos. Y en el caso de todo el área de romance, tiene portadas que pues asemejan más a la familia, al amor y todo eso. Pero es que Netflix tiene varias portadas, entonces ustedes se pueden dar cuenta que ya inconscientemente el entretenimiento ya los pone. También las plataformas de ventas, algo que hace, por ejemplo, AliExpress, la plataforma de ventas digitales,
maneja promociones constantemente a los usuarios sobre lo que investigan. Si tú una semana antes, pueden hacer la prueba, si tú una semana antes te pones a investigar micrófonos, cámaras o inclusive un trapeador o lo que sea, a la semana te van a estar apareciendo ofertas del 25%, 30% sobre esos productos. O sea, y tú puedes tener otro amigo que sea mucho de herramientas y en ese caso a él le van a aparecer promociones en las herramientas, pero es lo que hace su IA, genera promociones para asegurarte de vender, porque sale mejor que compres a que solo veas y no compres nada. Entonces, estas IAs, pues de alguna manera ya están en nuestra vida personal, en toda el área de, este, de marketing o de las empresas, porque ya las integraron. Por ejemplo, en las fotografías y redes sociales, todos los filtros que suelen haber en TikTok y en Instagram son IA, porque como ya les decía, estas traquean el rostro, estas se acoplan al color y se adaptan sobre todo a los entornos. No son tan avanzadas como las más actuales, pero de alguna manera ya están. Esta automatización ya existe. Si yo les pudiera recomendar cómo empezar a integrar esta IA en su vida personal, realmente creo que estas dos son las mejores. El hogar inteligente, que aunque es el más caro, sí te puede servir, sobre todo en el aspecto de que las luces que se controlan por medio de aplicación, cámaras de seguridad, que incluso hay cámaras que ya tienen sensor de movimiento y lo notifican automáticamente o solo graban cuando detectan ese sensor. Pero creo que la más importante o la que más les puede interesar es todo el área de salud, porque hay algo curioso. Este, allá hay inteligencias artificiales que te pueden decir toda la parte de smartwatch y toda la parte de relojes inteligentes y teléfonos inteligentes. Mi padre sufre de la presión, entonces a él le compré un teléfono inteligente que le dice su ritmo cardíaco, para que pueda también ver sus niveles de azúcar. Hay inteligencias artificiales que te pueden recomendar alimentos para que tú pues, no te expongas a un peligro de salud. O hay ya inteligencias de apps de ejercicios que te ponen ejercicios acorde a lo que tú quieres, ya no necesariamente un coach. Y no sé si aquí, en ese aspecto personal, quisieran alguna pregunta o tengan alguna duda de qué podrían ocupar o hacer, porque realmente sí es complejo, pero mucha gente no quiere ocupar la IA. Entonces, empezarlo a ocupar en un aspecto más personal puede ser lo mejor o inclusive el mejor primer paso, para iniciar. Por ejemplo, WhatsApp tiene una IA que tú le puedes preguntar cosas completamente más básicas. Por ejemplo, una vez enviamos a una sobrina a comprar un diente de ajo y ella no sabía qué era e hizo algo que a mí me sorprendió, que no esperaba. Le preguntó a WhatsApp cómo es un diente de ajo y le envió una foto de un diente de ajo y así pudo comprarlo. Es algo muy absurdo, pero es algo que funciona en su vida. Es una niña de 12 años y pudo hacer eso. O sea, entienden ese concepto de que pues la IA nos está alcanzando y hay que adaptarnos a ello. Entonces, las IAs ya te pueden dar aspectos más personalizados, un lugar más inteligente. Puedes inclusive tener una mejor adaptación en muchas cosas, recomendaciones de libros, de música, investigaciones. Hay IAs que puedes utilizar para completamente investigar. O sea, yo cuando he investigado cosas, a veces le pregunto a una IA que se llama DeepSeek, este, oye, necesito información, por ejemplo, este tema, inteligencia artificial, no me manda cualquier información como lo sería Wikipedia o noticieros, me manda en ocasiones muchos links de PDFs de investigaciones ya complejas de universidades, de colegios en inglés, este podría servirte, este en español, este podría servirte, este en inglés, y están muy completos y tienen sus referencias y todo, y ya no te saca cosas de Wikipedia. Entonces, te agiliza muchas cosas, te permite ser más eficiente, sobre todo en información, y como aprende constantemente, en ocasiones ya hasta tiene una noción de cómo funcionas tú como usuario para darte un mejor servicio. Este, perdón, algún miedo que hay mucho en las inteligencias artificiales,
que ahorita ha sido muy noticia de que las IAs nos van a quitar el trabajo, las IAs van a aplazar a los humanos. Eh, las IAs son una herramienta y creo que las herramientas siempre han pasado como por tres niveles. Por ejemplo, la cámara fotográfica cuando llegó, Dios santo, la pintura iba a desaparecer, ya no iba a haber trabajo para eso. Sin embargo, pues a día de hoy aún existe esa pintura. Yo recuerdo haber conocido a alguien que hacía retratos de personas a pintura y cobraba en ese momento 4,000 pesos, que era antes de pandemia, y después le perdí el contacto, sí. Pero pero pues las cámaras siguen aquí. Cuando llegaron los teléfonos celulares, ahora iba a ser el fin de las cámaras, y las cámaras fotográficas siguen existiendo para los usuarios. Entonces, como tal, pues bueno, la tecnología conforme va avanzando siempre pasa como un rechazo, una aceptación y ya después una dependencia. Los celulares antes no, cuando llegaron, pues sí, fueron innovación, pero yo me acuerdo mucho de la llegada de los teléfonos táctiles, de cuando recién llegaron los primeros celulares de pantalla táctil, que mucha gente decía, no, es que se van a romper muy fácil, como que una pantalla, como que no tiene botones, eso no va a servir, no va a durar mucho. Y a día de hoy, pues todos tenemos un teléfono celular. Ya es muy raro que alguien tenga un teléfono celular de botones, pero pues sí, o sea, de alguna manera la innovación tecnológica siempre hace que busques adaptarte. La IA no te va a quitar el trabajo como tal, te va a quitar el trabajo si no te adaptas. Cuando hay una nueva, por ejemplo, tú que vas a contratar, no sé, a un carpintero para hacer un trabajo, tienes dos opciones. Uno tiene pues toda la herramienta que es a mano, la sierra, los clavos y todo eso, y el otro carpintero dice que te va a hacer la puerta por el mismo precio, pero él tiene maquinaria eléctrica. Te va a ahorrar tiempo, va a ser más rápido y pues lo vas a contratar y te va a hacer el mismo trabajo. O sea, de alguna manera la inteligencia artificial es una herramienta, pueden tomarlo como un asistente, pero este constante cambio de tecnología no va a hacer que acabe el mundo. Al contrario, de hecho, lo está haciendo más cómodo. Sí, ya puede hacer cosas en, en dibujo, en animación, en aspectos de programación, inclusive en organización, pero pues de alguna manera aprendió de los humanos, o sea, siguió por prueba y error y depende completamente de que una persona lo pida, una persona le dé la indicación. Este, Ustedes realmente, si no tienen contacto con la IA, yo les recomiendo plenamente agarren la IA para su punto, o sea, personal, o sea, un aspecto de que empezarlo a ocupar para cosas simples. No necesariamente el que haya una IA es como estas herramientas o un auto. Tú tienes un auto deportivo, ¿no? No necesariamente porque tengas un auto deportivo tienes que correr una carrera o tienes que irte a Fórmula 1 o cosas así. A veces solo es porque lo quieres o porque funciona. Pues es para desplazarte, tiene una función, tiene un método y conviene adaptarlo mucho, mucho hacia ti. Pero ¿cómo se piden estas indicaciones? Mucha gente no lo sabe, pero realmente la IA más que quitar un trabajo, empezó a generar un nuevo trabajo que se le llama desarrollo de prompts. El desarrollo de prompts o el prompt es la indicación que se le da a la IA, o sea, no hay otra explicación. El prompt vendría siendo esa indicación que tú le das a la IA y es un nuevo trabajo. O sea, de hecho, hace poquito cuando estaba investigando para este webinar, este trabajo es muy reciente, es básicamente un especialista de palabras que se dedica a dar las indicaciones de cómo pedirle una indicación a la IA y no cobran barato. O sea, vean estos tres ejemplos. El de en medio es personalizado porque es solo por cita y los otros dos cobran $25 por hacerte el prompt. O sea, no, son los más baratos porque busqué los más baratos nada más para darles un ejemplo. Su trabajo técnicamente es dar instrucciones, no tienen otro. Ellos por escrito generan las instrucciones porque mucha gente cuando quiere empezar a pedir a la IA, la situación que hay es que no saben expresarse. Entonces, aunque mucha gente cree
que esto nos va a hacer ser todavía más, o menos, ¿cómo sería? Pues leer, ser más ignorantes. Al contrario, realmente quien trabaja como creador de prompts tiene que ser alguien que lee mucho, porque tiene que ser alguien, casi un escritor de que puede describir una imagen. A día de hoy incluso ya hay una fórmula para crear prompts que, que consiste, bueno, inicialmente son 4 pasos. Yo agregué un quinto que realmente me gustó, y es que primero, tú cuando vas a pedir algo a una inteligencia artificial, te recomiendo que primero definas a qué área quieres especializarte. Si tú eres alguien de cocina, escríbele a la IA. En este momento eres un maestro de cocina, después generas tu meta, que es como tu objetivo, qué es lo que quieres. De aquí de la meta, pones como un formato de qué es lo que quieres que te entregues como por párrafos. El primer párrafo es qué va a interpretar la IA, tómenlo como si la IA fuera un actor, qué va a interpretar la IA. Después nos pasamos un poquito al formato de qué es lo que yo quiero, cuál es mi problemática, cuál es mi situación, qué es lo que yo quiero. Quiero crear eh, un, un, una definición de empresa de ropa, y después pones unas advertencias que es a qué quieres que se enfoque, qué es lo que no quieres que haga, eh, qué es lo que quieres evitar, porque hay mucha gama de géneros en cualquier tema, entonces ahí especificas géneros y todo eso, y luego como un breve resumen o contexto, por si tiene historia lo que quieres hacer, o por si quieres hacer como un breve contexto y resumen de lo que pediste, y te va a dar un mejor resultado. Son extensos, o sea, hoy en día la gente que prueba las IAs suele hacer palabras muy pocas, y es la razón por la cual se ha hecho hasta cierto punto comedia, sobre todo con las imágenes, de cómo le piden a la IA, no sé, un gato sobre una tortuga y te entrega lo que sea. Pero si tú generas un contexto mucho más largo, realmente te va a entregar un resultado mejor y más profesional. Entonces, pues en este momento, ya con lo que han visto de lo personal, ¿tienen alguna duda? Porque al ser muchos temas, sí me gustaría saber cuáles son sus preguntas, porque pues no tenemos mucho tiempo, y si quisiera pues, poder responder las preguntas más puntuales posibles. Muchas gracias, Daniel. Sí, justo yo también les ponía en el chat que si tienen alguna duda o pregunta, con gusto las vas a responder. Antes, lo que nos están pidiendo mucho ahorita a través de nuestras redes sociales, a través de la transmisión en Facebook, nos piden para empezar a comenzar a utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día, de si nos puedes apoyar con ejemplos de esto que nos estás mencionando justamente de los prompts, para que los Ah, sí. compañeros sepan cómo pueden generarlos. Y pues antes de que nos des el ejemplo, también nos gustaría que, creo que lo tienes un poquito más adelantito, mandarles unos saludos súper rápidos a todas las personas que están conectadas aquí, que hay personas de la Federación de Puebla, de Tamaulipas, de Querétaro, mucha gente como cada semana de Río Bravo, Tamaulipas, a Misaela también de Querétaro, no, perdón, de Puebla. Entonces, saludos a todos, compañeros. Y como dice Daniel, cualquier pregunta o duda que tengan, aunque sea pequeña, escríbanla, díganosla para poderla responder. Muchas gracias, Daniel. Y pues esa es Ah, hasta ahorita la pregunta que tienen. Nos piden ejemplos, justamente. Gracias. ok, sí, justo entre los ejemplos. Sí iba a meter algunos, pero como no sabía que se iban a enfocar, pero algo que, por ejemplo, yo hice, y un amigo hizo, un amigo recién hace poco se mudó solo, no sabe cocinar. Entonces le pidió a la IA de WhatsApp platillos que pudiera ocupar para alimentarse. Es solo una persona que debería de comprar, porque en verdad no sabe cocinar, no sabe qué recetas ocupar, y algo curioso de él es que tiene muchas alergias. Es intolerante a la lactosa, no puede comer nueces, tampoco puede comer, si no me equivoco, carne de cerdo. Entonces, a ChatGPT y a la IA de WhatsApp les preguntó por platillos, y justamente sí le dieron varios platillos que involucraban alimentos más sanos, cosas con porciones individuales, y ya nada más fue cuestión de él investigar e ir a preguntar para todo eso. Yo, por ejemplo, lo he utilizado muchas veces para investigación. Cuando en su momento estaba haciendo la maestría, había temas que yo desconocía, porque mi carrera es de licenciatura en animación,
y arte digital. La maestría que hice es de mercadotecnia y están de acuerdo que la animación y la mercadotecnia, nada que ver, dos áreas completamente diferentes. Había temas que me costó al inicio porque yo al haber entrado de otra carrera, pues perdí muchas bases de mercadotecnia. Entonces, para investigar, yo le pregunté a ChatGPT y a DeepSeek, este, ¿qué puedo hacer yo para adentrarme en esos temas? Y me recomendaron PDFs y libros muy buenos que me ayudaron mucho para entender más sobre los temas. Entonces, en esa parte de investigación son muy útiles. En la parte de vida diaria también son útiles. Yo, por ejemplo, yo tengo pie plano. Entonces, yo pedí ejercicios para pie plano porque pues no suelo ir al gimnasio. Yo en su lugar, en su momento, en mi preparatoria entrené parkour, entonces estaba acostumbrado a deportes más corporales y me recomendó ejercicios que de hecho son para el arco del pie, que yo no sabía que existían, aunque suene gracioso, yo no sabía que existían arcos para el pie y hace poquito los he empezado a hacer, pero pues fueron por parte de la IA. También, aunque ya hay IAs más avanzadas, hay IAs que están hechas para aspectos de color, de diseño, de, de materiales, costos, incluso de costos, para valorar costos, aunque ahorita ya es muy común, porque Google tiene una IA, ya está. Cuando tú pones el concepto de algo o preguntas algo, en Google ya te da la respuesta de IA. Pues también en sus compras ya filtra mejor esto y te da y pues te da todo eso. Pero sí, en el aspecto personal, creo que los mejores ejemplos y que yo he ocupado son alimentación, ejercicio e investigación. Porque también hay nombres que puedes aprender sobre. Tengo una vecina que cose y ella desconocía mucho de los nombres de las prendas, entonces yo le dije que podía investigar con una IA y ella investigó por las IAs de las telas. Yo no sabía que había muchos tipos de telas, pero al parecer hay varias y las compró y hasta eso encontró baratas. Pero sí, creo que en el aspecto personal es eso. Y si tienen dudas en el aspecto pues, profesional, creo que de hecho aquí tenía un ejemplo sí, aquí está, de las IAs principales en toda el área profesional. O sea, si tú eres alguien que está en toda el área profesional, realmente estas IAs fueron principalmente diseñadas para eso. Por ejemplo, toda la automatización de tareas como vendría siendo automatización en cálculos, automatización en procedimientos. Este, ChatGPT, Grammarly, Microsoft, todas estas IAs están pensadas completamente para un ámbito más profesional, pero como les decía, dependen mucho de un poco de tu conocimiento. Si tú eres alguien que ya estudió programación, que es algo que se ocupa mucho con ChatGPT, puedes ocuparlo para eso. Un amigo quiso recrear creo que era The Legend of Zelda para un proyecto cuando estaba en la universidad. Él sabía de programación, pero lo que hizo con ChatGPT fue hacer el código por partes y copiaba y pegaba y nada más lo revisaba y ya, se ahorró mucho tiempo, evitó escribir muchas partes de código, partes que no sabía, las usó para eso, pero pues fue una forma de utilizar la inteligencia artificial que se vio mucho más ágil en alguien que ya sabía del programa, o sea, alguien que sabe programar, le das una IA que también programa por él, lo agiliza de forma muy rápida, porque pues tiene ese conocimiento. En análisis de datos, aunque esto es más para zonas de inversiones y todo eso, las IAs ya las metieron para analizar datos y predecir completamente, por ejemplo, cuánto van a valer las acciones. En acciones hay una página que se llama CNN Broadcast, que pues es de CNN. Normalmente tiene una sección donde inversionistas predicen cuánto va a aumentar o reducir alguna acción de alguna empresa en el lapso de un año, año y medio. Y, y cuando empezaron a agregar la IA, este porcentaje de éxito pasó del 78% que tenían a un 84%. Subió 6% implementando la IA, aunque obviamente en el caso de cosas así tan volátiles o cambios, no es tan recomendable tenerla. Cuando les platiqué hace un momento de los asistentes de 24 horas, 7 días de la semana, no es porque cada empresa hizo su inteligencia. Curiosamente, pues se debe
Estos de Sadness AI, Intercom, Tidio y ADA suelen ser un grupo que ofrece su servicio de inteligencia artificial para asistente a clientes con empresas. Por ejemplo, si no me equivoco, Intercom es la principal IA de atención a clientes de Amazon. Su IA de atención a clientes, pues está enlazado a una empresa. Entonces, hay muchas empresas que trabajan con ya inteligencias que crearon otras empresas por sobre todo la parte del almacenamiento es donde más te das cuenta donde una inteligencia artificial puede chocar. Y en diseños y creativos, ahorita que se ha puesto muy de moda esos videos diseñados por inteligencia artificial, las fotos diseñadas por inteligencia artificial, las herramientas con inteligencia artificial. Un ejemplo, yo en diseño me ha tocado trabajar con fotografía, editar personas y fotos. Ahorita ya hay aplicaciones y también las aplicaciones del móvil que te quitan así las personas de alrededor, ¿no? Es con inteligencia artificial o herramientas ya de diseño de Adobe, donde puedes crear cosas que no estaban ahí o quitarlas o corregir el color de una forma más sencilla con base a otra imagen que ya tengas. Pues son herramientas que puedes ocupar y si sabes pues de las herramientas o un poco de la teoría, pues destacas más. Pero pues es una herramienta que te agiliza. Entonces, algo curioso con esto es que si se dan cuenta, pues estas herramientas, en el caso de los de atención a clientes, ¿por qué la empresa no tiene su propia IA? Y en vez de contratar a otra empresa que lo haga, porque esa empresa ya lo tiene para eso, porque como tal, las IA siguen limitadas por su espacio. A día de hoy es muy fácil obtener IAs y de hecho les creé esta sección precisamente para decirles en qué tipo de IAs pueden iniciar y cuáles son mucho más amigables para las personas, porque aunque hay IAs como Gemini, que es de texto o cosas así, suelen ser necesarias pues un mayor conocimiento o mucho mayor, un mejor concepto en el texto de escribir las cosas. En aplicación, pues ya les había dicho estas tres, Siri, OK Google y Meta AI. Siri y OK Google son de las más sencillas, las que ya están en muchos celulares. Meta AI es la aplicación de WhatsApp. Ustedes cuando están en los chats de WhatsApp, curiosamente ven que hay como un circulito, exactamente como el que se ve ahí, o sin el logo de WhatsApp. Ese te lleva a su inteligencia artificial. Su inteligencia artificial es muy buena para iniciar porque te puede investigar, puede generar imágenes, tal vez no pueda generar videos y audios, esos normalmente cuestan en otras aplicaciones, pero pues es muy buena para empezar a practicar hacer como estos prompts, estas partes de investigación. Cosas que sí no recomiendo jamás. Si vas a usarla para investigar cosas, evita hacerlo con cosas que cambien constantemente. Una moneda, las acciones como les dije hace un ratito, o cosas que pues constantemente cambien de datos, el clima o cosas así, precisamente porque pues Meta no tiene una base de datos tan específica o tan actualizada del momento, porque no está hecha para eso. Pero, por ejemplo, ChatGPT y DeepSeek son otras dos aplicaciones. Estas son de navegador y de teléfono, tienen su aplicación y estas son muy buenas. Las IAs tienen dos botones, uno que se llama pensamiento profundo y otra que es investigación. El de investigación tarda más en darte una respuesta, pero en verdad es una IA que se pone a investigar páginas y páginas y páginas y te da las referencias y te da una estructura sobre lo que le pidas. En el caso de DeepSeek y ChatGPT, tienen su versión gratuita, pero en el caso de ChatGPT tiene una de paga que a día de hoy es de las mejores porque genera imagen, genera Excel, genera documentos, genera muchas cosas y la más avanzada pues obviamente hace casi maravillas. Y algo muy bueno de estas dos es que entienden muy bien el lenguaje inexperto de la gente. No necesitas ser tan complejo con tus prompts, suelen entenderte muy bien a la primera. Y el de pensamiento profundo lo que hace es, de entre comillas, razona como la pregunta o el concepto y te da una respuesta con palabras mucho más humanas, por decirlo de alguna manera. Tú puedes especificar si le pides alguna presentación, ¿no? Genérame un guión para esto, pero ocupa un vocabulario que sería común en un estudiante de preparatoria y empezará en verdad a usar jergas como está chido, está padre,
Difícilmente, o sea, no empieza a utilizar un lenguaje técnico, empieza a utilizar un lenguaje más común, más normal. Y en el caso de Grok, este solo está en navegador, esta es la inteligencia de, este, de Elon Musk, de X, vaya. Y esta justamente creo que se adelantó a las otras en algo que ayuda mucho. Grok te da la opción de elegir como un especialista de entre comillas, de enfocado a algo. Ayúdame a revisar mis tareas o persona emocional, experto en esto, experto en medicina tal vez. Y ahí le generas la pregunta y ya se basa en esa parte. Entonces, estas aplicaciones son muy amigables con el usuario, más con el usuario inexperto, y para aprender a utilizarlas, creo que pueden ser las mejores, sino que las más avanzadas a día de hoy. Hace rato les dije que no era muy difícil hacer su propia inteligencia artificial, y esto se debe justamente al de la derecha, el de la ballenita, que se llama DeepSeek. Esa inteligencia artificial es una inteligencia artificial china, patrocinada principalmente, su dueño es dueño de una inversora en criptomonedas y en acciones. Entonces, algo que hizo él fue básicamente como inició como proyecto de universidad, dejó el código abierto. O sea, su propia página, tú puedes descargar el código de su inteligencia artificial y versiones para funcionar en un teléfono, para funcionar en computadoras, en tablets o versiones ligeras que tú puedes modificar y hacer tu propia inteligencia artificial. Pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque, como les dije, requieren mucho almacenamiento, requieren mucho poder de computacional. Entonces, pues las empresas dicen, pues sí, pero pues prefiero seguir ocupando sus servicios que yo tener ahora que generar toda una sala de computación donde esta computadora pueda funcionar bien, pero sí, o sea, realmente a día de hoy, si tú quieres o si tú eres alguien que está interesado en la programación y quiere aprender de eso, si tienes dudas de cómo funciona una inteligencia artificial, ellos te dan el código para que tú lo puedas estudiar así desde las entrañas a tu gusto. Y hay dos formas en las que funciona la IA. La de ChatGPT, digamos que es un especialista que en cuanto le das la indicación, todas funcionan al mismo tiempo y te empieza a dar una respuesta conforme a lo que le pides, y DeepSeek lo hace como por especialistas, que es la razón por la cual les decía los de los prompts. Cuando detecta por cierta serie de palabras, por ejemplo, una situación médica, ¿no? De que quieres saber qué medicamentos tienen, no sé, ibuprofeno, ¿por qué eres alérgico al ibuprofeno? ¿Y qué componentes quieres? Si quieres evitar esas medicinas, para, para tal vez una gripe o lo que sea, y no sabes exactamente los componentes de las medicinas, bueno, pues lo investigas y a base de eso te pone un especialista, entre comillas, o te manda a su base de datos de medicina y te da la respuesta y así, o sea, lo hacen como por carpetas, por libretas, pero también por eso son muy eficientes, porque lo tienen separado, funciona todo por palabras clave como un navegador. Y lo único que a día de hoy han estado trabajando es toda esa adaptación del lenguaje. Hoy en día, si tú tienes mala ortografía, de que se te pasa una S, de que cambiaste algo por un cuadro, la letra está mal escrita, pusiste un espacio antes de acabar la palabra, lo puede detectar, ya a día de hoy lo puede detectar en el análisis de imágenes, aunque no es tan bueno como mucha gente cree, es por patrones. Y hay algo curioso, o sea, aunque está avanzando muy rápido, ha habido gente que ha mencionado, sobre todo hay dos canales de YouTube que explican muy bien esta clase de situaciones. Uno se llama Javier Santolaya, que es físico. Él explicó un poco sobre lo que se esperaba de la inteligencia artificial con esta noticia de los procesadores cuánticos, y llevó un amigo suyo que se dedica a eso, y pues realmente se espera que dentro de 20 años ya se empiece a ver resultados, porque el principal problema que hay con muchas respuestas es que el humano, al ser muy emocional y con ideas hasta cierto punto subjetivas más que objetivas, es difícil interpretarlo, y ahorita solamente pueden simularlo, pero no como tal lo pueden hacer tan bien. Por eso el prompt tiene que ser tan largo. Entonces, hasta este punto, no sé si alguien tenga alguna duda, si alguien tenga alguna otra duda, si alguien quiere saber algo de estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones yo ya las ocupé, por eso se las recomiendo. He ocupado más.
y estas son las que sin duda son las más amigables. Se la prueba con mis padres y con otros familiares que nunca lo ocuparon, y estas fueron con las que se sintieron incluso más cómodos. Muchas gracias, Daniel. Sí, tenemos una duda de Misaela Rodríguez. Nos pregunta Ujú. que qué tan confiables son los resultados que nos da la inteligencia artificial, eh, que si tienen algún margen de error y que si existe y en qué porcentaje también. Ok, esa es una buena pregunta y curiosamente vaya, depende de qué le preguntes. Cuando son cosas de información e investigación, normalmente tú también le puedes pedir los links de las fuentes donde sacó eso. Entonces ahí el margen de error pues realmente no hay. Solo hay con un margen de error del 5%, que es cuando te envía un link que ya no está actualizado. Este, en aspectos, pues depende mucho de su base de datos, pero el margen de error actualmente es muy poco. O sea, realmente sí te podría decir que a lo mucho sí es un 5-8% de error, porque la IA o estas IAs investigan por medio de páginas y ya tienen un historial de páginas frecuentes. Yo he pedido en casi todas las investigaciones que hago, así de cosas de medicina, así por experimentar, de cosas de programación, medicina, cuando le pido la bibliografía de donde sacó toda su información, muchos de los links son reportes científicos, son PDFs, son páginas de universidades. Creo que jamás me ha enviado un link de Wikipedia o de cosas así que son información que puede editar la gente. Pero sí, o sea, curiosamente, pues a mí incluso me sorprendió ver que en su mayoría, si tú le pides la bibliografía de donde te dio toda su información, rara vez te envía una página que no sea institucional o que no sea un PDF. Entonces ya tienen una base buena y sólida y las respuestas son buenas. En la parte en la que sí fallan mucho es toda la parte que les decía de analítica de economía. Por ejemplo, Meta, cuando yo le hice la pregunta de ¿a cuánto está el dólar con el peso mexicano? Del propio Meta me dijo que me dio una información del 2021, o sea, algo de hace 4 años. En el caso de ChatGPT, me dio la información actual, y DeepSeek sí se equivocó en eso, y Grok también me dio la información actual, pero te dicen de dónde la sacan y a qué fecha. Entonces, esas informaciones cambiantes constantes como el clima, como la moneda, realmente conviene más de los asistentes como lo son Google o Siri, que se conectan completamente a aplicaciones que se dedican al clima o a la moneda. Entonces, para cosas cambiantes, sí tienen margen de error, pero para cosas de información, realmente me ha sorprendido que te entregan incluso documentos que terminan siendo mucho mejores de lo que esperabas y a veces muy, muy interesantes. Entonces, sí, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Sí, Daniel. También Margarita García, a través de Zoom, nos pregunta, más bien nos comenta que los asesores sobre los costos y en qué podernos fijar en las inteligencias artificiales que realmente valgan la pena. Ok, de hecho, es una muy buena pregunta porque aunque yo les estoy mostrando 6, con decirles que ya hay una inteligencia artificial que se dedica a darte un desglose de muchas inteligencias artificiales, este, creo que lo mejor que puedes hacer es irte por las más populares o de empresas grandes. Eh, hay, hay canales incluso, hay creadores de contenidos que se dedican a investigar estas inteligencias artificiales y a ponerlas a prueba. Entonces, si tienes duda de alguna inteligencia artificial en específico, por ejemplo, en texto, en todo lo que es corrección de texto o desarrollo de texto, en cambiar la composición del texto, el vocabulario, hay una inteligencia artificial que se llama Gemini, que es muy buena en eso. O en imagen está Adobe Firefly, que es una creadora de imágenes muy buena, pero las más, la mejor a día de hoy es ChatGPT, o sea, es la IA con mayor porcentaje de pasar el test de Turing. Su versión de pago realmente sí vale la pena. He conocido gente que sí ha pagado por ella, pero si quieres de algún tema en específico, sí te recomiendo que lo busques con creadores de contenido que se dedican a analizarlos, porque ellos te muestran con obviamente grabaciones
de qué es lo que hace, qué es lo que probaron, y tú así te quitas como ese miedo. O sea, las más populares tú siempre las puedes investigar, incluso a ellos, a las propias inteligencias artificiales les puedes preguntar y te van a dar los nombres. O sea, eso es algo que también me gustó. No ponen como una censura con, entre comillas, la competencia. Cuando yo estaba buscando las inteligencias artificiales más populares, hice dos investigaciones, una por mi cuenta, obviamente, y otra por medio de las inteligencias artificiales de aquí. Y curiosamente, realmente me dieron casi las mismas respuestas. Las que siempre coincidieron fueron estas tres: Adobe, Géminis, y de hecho incluso aquí puse varias, o sea, las de Microsoft, Grammarly. eh, Son inteligencias que son de las más populares, pero si buscas de algo muy en específico, créeme que ya va a haber alguien que ya la puso a prueba. Entonces, si tienes dudas de eso, pues adelante. En cuestión de los costos, muchas de las IAs, por desgracia, se basan por créditos. Esto quiere decir que tú pagas para tener como un número de créditos y cada intento tiene un costo. Por eso es tan importante el saber hacer los prompts para que te cueste la menor cantidad de créditos posibles. Estas gratuitas son muy buenas para iniciar. Yo les sigo recomendando que investiguen con alguien que ya la haya puesto a prueba, o que en ocasiones también las empresas ya te dicen qué inteligencia están ocupando en el aspecto corporativo, porque en el aspecto personal realmente creo que tan solo la de WhatsApp sirve muy bien. O sea, la de WhatsApp sirve muy bien para hacer investigaciones cortas, sacarte de dudas, tal vez redefinir palabras, y crea imágenes gratis. O sea, la inteligencia artificial de WhatsApp tiene un generador de imágenes que es gratuito y funciona bien. Entonces, en el aspecto personal, yo sí te recomiendo que te quedes con las que son gratuitas y los asistentes porque funcionan muy bien. En el aspecto empresarial, realmente ya hay gente que la ha puesto a prueba, porque aunque todas las IAs son muy buenas, hay cosas en las que, como todo, destacan y otras en las que no. Por ejemplo, ChatGPT tiene un muy buen rango en todo lo que es administración, situaciones de Excel, situaciones de automatización, pero Grammarly o Gemini son muy buenas para todo lo que es creación de texto, modificación de texto, revisión de texto. Entonces, tu enfoque va a definir mucho a qué tipo de IA te vas a ir. Y como ahorita estamos en una situación de que la gente o mucha gente quiere ser creadora de contenido, pues ya han puesto a pruebas muchas de estas IAs, pero en serio, muchas, con videos y todo eso. Realmente los videos no te los recomiendo. Creo que la parte de IA de video es ahorita la más difícil. Llegué a hablar de este tema con un amigo sobre el 3D, y el 3D es una de las que va a tardar mucho en alcanzar. Entonces, pues no se preocupen, o sea, realmente, pues sí, eso sería en parte pues, mi recomendación. O sea, búscalo con alguien que ya la haya puesto a prueba, porque todas las IA siempre tienen una escasez en algo. O sea, no logran, ninguna ha logrado sorprenderme por completo. En un área lucen mucho y en otra no resaltan nada, así como una persona. O sea, en un área conocen mucho y en otra, pues sí, sí tienen conocimiento, pero no tanto. ¿Alguna otra pregunta o con eso estarían bien? Ah, la aplicación de ChatGPT puede darle informaciones sobre formas de Excel. Ok, bueno, acabo de leer una de las preguntas. Sí, de hecho sí. ChatGPT te puede dar informaciones sobre fórmulas de Excel. Y no solo eso, te puede dar el propio Excel. O sea, el modo de pago te da el propio archivo de Excel para que lo descargues. Te puede dar la fórmula, te puede dar la tabla, te puede dar la gráfica. Yo recientemente he empezado a meterme a estudiar Excel, y por medio de ChatGPT saqué un temario de los temas que debería de estudiar de ChatGPT, y me recomendó incluso creadores de contenido que se dedican a, este, a trabajar con Excel. Entonces, sí, realmente sí. A mí, en lo personal, llevo poquito que estoy empezando a practicar el Excel, pero te da las fórmulas, te da a veces la tabla,
Y en el caso de paga, te da incluso el archivo en Excel. Pero sí, realmente sí. Obviamente, si tú eres alguien que ya conoce de Excel, pues esto se nota más porque te ahorra mucho trabajo y tiempo. Pero sí, sí, trabaja muy bien en eso. Y sí destaca en ChatGPT. He conocido gente que sí lo ocupa y lo implementa. Muchas gracias, Daniel. ¿Ahí me pueden escuchar? Una disculpita, creo que el Zoom me sacó por un momento. No, no se preocupe. Pero me parece, Sobre las... ajá, Ajá. me parece que me incorporé cuando preguntaban sobre si podía el chat darnos fórmulas de Excel, ¿verdad? Sí, no, y sí las da. O sea, les digo que yo estoy aprendiendo Excel recientemente, o sea, esto es algo real, estoy aprendiendo Excel apenas y de ahí he estado sacando las fórmulas, los temas e incluso me ha dado tips como el de bloquear celdas o el de incluso crear gráfica a partir de ya, gráficas a partir de ya tablas. Entonces sí, sí es algo que a mí me ha ayudado. Mm, Realmente no creo que estemos llegando tarde a la computación. Este, sí creo que es una situación de adaptación. No sé si se han dado cuenta que conforme avanza la tecnología dependemos mucho de cómo nos adaptamos. Y es una herramienta, o sea, al final es una herramienta, no, toda herramienta ha pasado por un proceso de satanización, por decirlo de alguna manera, y en algún momento va a ser cotidiano. Y hay gente que cree que esto nos va a afectar, pero creo que en este punto sí necesitamos que la tecnología ya empiece a avanzar. No sé si se han dado cuenta que a día de hoy es más común la gente que no quiere tener pareja, la gente que opta por adopción y la gente que no planea tener hijos. Eso significa que ahora vamos a estar en un punto en el que va a empezar a descender la población y sí requeriremos pues, de tecnología que cubra trabajos forzados si queremos mantener el tipo de vida que tenemos. Hay un, hay una imagen mexicana, se llama Cristian Burgos, que habló justamente, de hecho, sobre el problema de Corea, que se cree que para el 2050, este, la cantidad de ancianos va a superar por mucho la de los jóvenes y su fondo de jubilación va a ser muy gastado. Aunque en Latinoamérica sé que es común el cuidar a los abuelos y todo eso, en el caso de Europa y Asia, no, no es tan común, es muy común más los lugares donde vive la gente mayor, pero sí, o sea, ya estamos entrando ahora también en una etapa que esta es otra parte que se tiene que también apreciar, en la que mucha gente ya no quiere tener hijos. O sea, si se dan cuenta ahorita muchos países ya tienen sus proyectos y propuestas de que si tienes una familia en Suiza te vamos a dar 60,000 al mes para que puedas mantenerlos. Corea también ya abrió ese proyecto. Japón ahorita no, porque está teniendo una ola de extranjeros en su país, pero ya está en una media en el que la edad del país de Japón promedio es de 70 años. Imagínense qué tanta gente mayor tiene que haber para que el promedio de la edad en ese país sea de 70 años y no de 50, 25, 30. O sea, este, pues sí, o sea, la tecnología ahorita tiene que avanzar para poder mantener el tipo de vida que tenemos, porque se acerca una época en la que va a descender mucho la población. Hay mucha gente, o sea, yo tengo 27 años y no tengo pensado tener pareja y a esa edad, todos mis tíos ya eran padres, o sea, ya es otra época, ya es otro tiempo, ya ya cada vez hay menos jóvenes, pero pues estas inteligencias artificiales nos ayudan como a adaptarnos rápidamente y ya. Ay. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por sus comentarios. Por ahí veo que Nancy Rubio nos dice, estas son buenas herramientas para facilitarnos el uso de la tecnología. Y pues sí, digo, aquí tenemos pendiente los prompts y los ejemplos de cómo poderla utilizar, pero a lo mejor podemos hacer una parte 2 en donde ya les expliquemos a detalle cómo hacerlos, que por ahí viene a través de redes que nos preguntan mucho. ¿Tienes alguna otra lámina, Daniel? ¿O ya finalizaste? No, no, les dejé la última con las aplicaciones por si quieren sacarlas de aquí. Sí, no, lamento no haber traído la imagen de los prompts, como sí es poco tiempo, sí es un Sí. tema como que muy aparte,
porque yo lo he estado practicando y el prompt que se ocupa para algo visual es muy distinto para algo administrativo o para algo de video, pero sigue la misma estructura, o sea, defines la especialidad, o sea, tú le dices a la IA qué va a simular ser un médico, un experto en programación, un experto en esto, luego tu problemática, el formato en el que quieres que te lo dé, las advertencias de qué es lo que no quieres que haga o qué es lo que quieres que se enfoque y un pequeño desglose de todo o un contexto de la historia para mejorar el resultado. Pero sí, o sea, realmente sí, después se podría hacer una parte 2. Los prompts, curiosamente, la parte de los prompts sí requieres que sea gente que lea mucho, porque sí ocupas mucho vocabulario. Para hacer prompts sí requiere ser alguien con mucho tecnicismo, un lenguaje ya mucho más profesional, porque pues la IA ya se basa de vocabulario más extenso y esto, y entre más específico y más desglosado, te da un mejor resultado. Inclusive iba a traerles un ejemplo de cómo se hacen las imágenes, que son prompts de 12 15 renglones, para una simple imagen que ni siquiera está tan detallada y los más detallados son poco más de 300 palabras, que es mucho, pero sí, sí, si en algún momento se presta, sí se puede hacer una de puros prompts, que sí es un tema muy aparte, pero como aquí era un poco de ver a alguien que está iniciando, pues sí, realmente practicar con las propias aplicaciones te empieza a dar a ti ese hábito de cómo dar las indicaciones, te empieza a ti a ayudar a mejorar en eso y no necesitar Sí. como tal una preparación. Sí, justamente. Muchas gracias, Daniel. Y pues hemos llegado al final de esta sesión y pues queremos agradecerles a todas y a todos los que se conectaron hoy, tanto por Zoom como por la transmisión en Facebook. Créanos que su participación activa es lo que le da vida a estos espacios de aprendizaje. Hoy exploramos cómo la inteligencia artificial forma parte de nuestras rutinas, aunque no lo crean, y cómo podemos aplicarla de forma sencilla, de forma útil para organizarnos mejor, para ser más productivos y pues obviamente para tomar decisiones con mayor información. Agradecemos especialmente a Daniel por compartirnos todo este tema y por demostrarnos que la tecnología pues no solamente es para expertos, ¿no? Sino pues también es una herramienta al alcance de todas y todos. Simplemente mencionábamos los prompts, ¿no? Como él lo decía. Si quieres algo más técnico, pues obviamente te da el lenguaje más técnico. Si quieres algo más ciudadano, también te lo da sin problema. Es algo muy fácil, simplemente es aprender a usarla. Y pues reconocemos también a Bechapra, pues por su colaboración para hacer posible esta sesión y por su compromiso por la formación y que sea todo esto de manera práctica y accesible. Y pues también reconocemos a la CTM Nacional, a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por seguir impulsando estos espacios de cada semana que preparan a las y los trabajadores para enfrentar todos estos retos del presente con herramientas del futuro. Entonces, anímense a utilizar estas aplicaciones, examínenlas, revísenlas, practiquen y pues no olviden, ya he visto aquí por nuestro chat de Zoom que ya algunos ya nos están compartiendo su contacto. Recuerden enviarnos su correo electrónico para hacerles llegar su reconocimiento. Y pues estén al pendiente de nuestras próximas actividades de la siguiente semana. Van a estar muy interesantes. Me parece que la siguiente semana tenemos un tema sindical. Entonces, los invitamos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y pues nos vemos hasta el próximo webinar. Que pasen bonita noche. Muchísimas gracias, Daniel. Y que tengan bonita noche, descansen, que tengan una excelente semana. Gracias.